Muy buenos días, tardes, noches, amigos. Depende de cuándo nos vean y de dónde nos vean. Sean bienvenidos a este su programa Abriendo Puertas con Emma Alonso, la voz de Latinoamérica en el mundo. Claro que sí, desde Londres, Inglaterra. Amigos, pues hoy tenemos un programa maravilloso porque tenemos aquí en Londres a nuestro queridísimo coach Peter Jansen, que es coach internacional de Force y de inteligencia emocional y liderazgo, que nos va a hablar sobre el tema de inteligencia emocional. Así que, bueno, estamos aquí felices de que esté Peter con nosotros. En un momento lo traigo aquí con ustedes. Es más, no va a estar en cámara por la cuestión de la distancia que tenemos que guardar, que 2 metros, ¿no? Entonces, pues no alcanza la cámara a captarnos a los dos, así que lo van a escuchar nada más, aunque esté él aquí, esté aquí en vivo. Muy bien, antes que empiece yo, la entrevista con, nuestro coach, quiero, hacer un comentario que me pidieron varios amigos mexicanos que viven aquí en el Reino Unido, que están muy preocupados por una situación que se está viviendo en Chihuahua. Y es una situación, pues, como que muy inusual porque, allá en el estado de Chihuahua, eh, eh, me parece que el agua, se les va a dar como una parte del agua a Estados Unidos, del agua de sus presas, y la otra parte es para los habitantes de Chihuahua y los agricultores, sobre todo. Entonces, no están de acuerdo los agricultores y la gente de Chihuahua, se manifestaron, hicieron una manifestación sobre esto y desafortunadamente, pues, llegó la Guardia Nacional y mató a 2 de ellos. Y, pues, estamos tristes por esto que sucedió. Esperemos que todo llegue a un acuerdo, que Dios los ayude, que ya no les manden a la Guardia Nacional, porque según vimos en los videos, traían los manifestantes para defenderse, algunos de ellos, unos palos, ¿verdad? Entonces, y bueno, pues es triste ver eso, porque es atacar al indefenso. Y claro, sabemos que el gobierno necesita tomar medidas, pero no creemos que la violencia sea el camino. Amigos de Chihuahua, los mexicanos de aquí, del Reino Unido, les mandamos un abrazo muy fuerte y esperamos que muy pronto se solucione favorablemente esta situación allá en ese hermoso estado de México. Muy bien, amigos, pues ahora también quiero decirles que festejamos nuestras fiestas patrias. El 15 de septiembre fue un video maravilloso que nos puso la Embajada de México en el Reino Unido y que lo pueden ver en YouTube si se enlazan con Embamex. Que es Reino Unido, y van a poder verlo. De todas formas, yo voy a poner el enlace en nuestras páginas de Abriendo Puertas con Emma Alonso y en las páginas de Emma y en Comunidad Mexicana del Reino Unido y en las tías, que son las páginas de Facebook que estamos manejando. Y amigos, también les quiero decir que va a haber el día 19 un parade, un desfile de la comunidad latinoamericana, de todos los que hablamos, más bien de toda la gente de habla hispana en el Reino Unido, pero ese desfile va a ser virtual. También les voy a poner los enlaces en nuestras páginas para que puedan ver
ese desfile. A ver, vamos a saludar a algunos de nuestros amigos. Ya está conectada Celeste Cárdenas. Celeste, un abrazo muy fuerte. Grapes Mora, ay, muchos saludos a Grapes. Y amigos, pues ahora sí vamos a entrar de lleno con nuestro coach, Peter Jansen, que nos va a hablar sobre inteligencia emocional. ¿Qué es inteligencia emocional? Vamos a preguntarle a Peter. Bienvenido, Peter, a este nuestro espacio abriendo puertas con Emma Alonso. Hola, ¿qué tal todos? Y muchísimas gracias por tenerme aquí otra vez y bueno, es un gustazo estar de vuelta acá en el Reino Unido. Bueno, es una pregunta interesante porque la mayor parte de la gente dice, pues es ser inteligente emocionalmente. ¿Qué es inteligencia emocional? Bueno, para saber qué es inteligencia emocional, lo primero que hay que entender es qué son las emociones. Claro. Entonces, las emociones es muy sencillo. Mucha gente piensa que las emociones no son parte del proceso mental, parte del proceso cognitivo, pero están equivocados. De hecho, las emociones lo que son pensamientos reactivos sin filtro. Muy fácil. O sea, reacciones. Sí, pero estás pensando. ¿Sí? Se forman a través de lo que llamamos reacción-formación. Entonces cuando está uno pequeño o pequeña, como dicen por ahí, pequeño, ¿sí? Cuando está uno pequeño, Sí. lo que pasa es de que pues empezamos a desarrollar nuestras emociones a través de nuestras experiencias. ¿Sí? Que de repente nos quemamos con algo, ya aprendemos a no volver a tocar eso, pero la segunda vez es cuando aprendemos, ¿no? La primera es, ¿qué pasó? Hay una Ya no sorpresa. lo haces. La segunda es cuando esperemos que ya no lo hagas, pero el ser humano es el único animal que tropieza sobre la misma piedra 2 veces, o más, o 4, o 5, o 10, o 20, Hasta que o aprende. crean patrones que de repente los hacen codependientes y en relaciones tóxicas, pero en fin. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya después de eso entendemos, esto me duele, eso me da miedo, no me voy a acercar. O esto me da placer, bueno, pues eso sí me lo va a comer, o lo que sea, ¿no? Y así nos vamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son procesos cognitivos de cualquier forma. Son procesos mentales, aunque no los pienses así, son procesos mentales. Entonces, cuando dices, hazle caso a tus emociones, lo único que estás diciendo es, hazle caso a tus pensamientos sobre los que no tienes control. Ándale, ¿No? pues. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que vamos a hacer para desarrollar inteligencia emocional? Si las emociones son pensamientos reactivos no filtrados, lo más obvio que tenemos que hacer para desarrollar inteligencia emocional es desarrollar filtros. Así de fácil. ¿Y cómo desarrollas los filtros? Lo primero es que tienes que conocer. A ver, lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestras emociones. Ok. Así. Segundo paso es entender cómo manejarlas, no controlarlas, Ok. manejarlas. O sea, nuestras emociones viene siendo como que como el coraje, como la tristeza, como que. ¿Sí? Eso. Únicamente hay 6 emociones universales. Ok. A partir de eso, todas las demás se derivan. De hecho, tenemos con lo que se llaman fMRIs, fMRI scans, ¿sí? Functional eh, Magnetic Resonance Imagery scans. Podemos identificar que, y con electroencefalogramas, podemos identificar que hay 432 emociones. ¿Tantas? Uy. ¿Okay? Pero, sin embargo, lo que también podemos identificar, ¿cuántas? 32 o 436. Bueno, ahorita les confirmo. Pero en fin, lo que también podemos identificar es de que únicamente existen 6 emociones universales, las cuales, cuando las combinamos,
dependiendo de la intensidad y del enfoque mental en el tiempo, o sea, si estás pensando mucho en el pasado, en el futuro, en el presente, si dónde está el presente, el pasado y el futuro para ti, si el pasado está atrás y el presente enfrente, o el pasado está a la izquierda y el futuro a la derecha, si el pasado está abajo y el futuro arriba, o al revés, o si el pasado está y el pasado y el futuro convergen y caen como en una especie de cono o vaya, de embudo hacia Ujú. el presente. Entonces, dependiendo de eso y de cómo se combinan las emociones, creamos pues una yuxtaposición de estas y por Ok. lo tanto creamos otras emociones. Ahorita se los confirmo cuántas son exactamente, porque hay estudios científicos interesantes. Eh, pero bueno, las 6 básicas, ya las hemos hablado antes, la tristeza, la rabia, el desprecio, el asco, la alegría y el miedo. Ok. Nada más, 6, Oh, pues sencillo. sí, muy fuerte. Y estas están científicamente comprobadas. Sí. Entonces, ¿dónde queda el amor, por ejemplo? Me pregunta mucha gente. No, pues el amor es una combinación de todas. Qué bonito, ¿no? Incluso sí, ¿no? Depende si uno es adicto a la intensidad o no. Entonces, el amor es muy bonito cuando es bonito y es muy feo cuando no es correspondido. Bueno, claro, ¿No? Hay claro. muchas maneras de querer. Sí. Una es quererte a ti mismo y a través de ese amor propio querer a otra persona o a los demás. Y si haces eso es muy bonito. Pero hay veces que hay gente que quiere más a otros de lo que se quieren a sí mismos. ¿Cómo? Y eso se llama obsesión. Eso ya no es un amor, es una obsesión. Pero lo confunden muy fácilmente. ¿No? Ok. Parece que tengo aquí bueno, te quiero, ah, no sé si se cortó la transmisión de Facebook, pero creo que no. Ok. Tenemos, perdón que te interrumpa, Peter, pero es que me llegó un mensaje aquí como que se cortó la transmisión de Facebook, pero no. Te mandan muchos saludos, María del Carmen Álvarez, y también tenemos acá que nos dice María del Carmen, qué triste la situación de Chihuahua. Tenemos a Juan Bustillos y tenemos, perdón, una pregunta de Vanessa que dice que a ella le hablan mucho en su empresa de la inteligencia emocional, pero que finalmente lo único que les dicen es que se compren libros y que, Perdón. exacto, que ellos no acaban de entender muy bien exactamente lo que es inteligencia emocional. Y nos decía que si les puedes poner algunos ejemplos. Hola, Jackie Bailey también ya se Hola. conectó. A ver, vamos a ver. A ver, Lo que pasa con la inteligencia emocional es esto, que el primer paso es conocerte. sí, ¿Sí? Entonces, si te pongo un ejemplo de lo que es inteligencia emocional, lo único que te puedo decir es empatía. empatía. ¿Ok? Entonces, busca cualquier ejemplo que quieras de empatía. Ahorita les pongo uno que distingue la empatía de la simpatía, que es muy distinto. Sí, sí. La simpatía, de hecho, no es para nada inteligencia emocional. Es, es algo muy distinto. Eh, lo que pasa es esto. Aparte de decirles lo que es la empatía y darles un ejemplo de empatía, Sí, cualquier otra cosa cualquier otro ejemplo que puedan tener viene desde la perspectiva de otra persona, okey, anulando el autoconocimiento, que es la parte más importante y el primer paso de entender lo que es y desarrollar la inteligencia emocional. Si no te conoces y lo buscas a través de un ejemplo externo, lo único sí. que va a pasar es de que te vas a volver emocionalmente más torpe. Oh my goodness, ¿Sí? no. Los ejemplos no sirven. Los libros sirven, bueno, algunos, dependiendo del libro, pero lo importante es la aplicación. Vamos a Ah, ver. Aproximadamente
ya haciendo bien los cálculos, eh, si hacemos una aproximación genérica de cuántas personalidades hay, estamos hablando de 16 personalidades comprensivas. Pero si tomamos en cuenta las necesidades emocionales y tomamos también en cuenta las, bueno, las emociones y las reacciones, lo que llamamos los precursores emotivos, Ok. podemos llegar a entender que hay aproximadamente 36,000 diferentes tipos de personalidades. ¡Qué complejo! Entonces vamos a ver por qué no funcionan muy bien los libros. Y porque yo siempre digo, si quieren aprender, no busquen un bestseller, no lo hagan, porque no van a aprender. Ok, Es esto, lo que pasa es esto. La gente que escribe estos libros, lo sí, que hace es de que escribe desde sus perspectivas, al menos que sea un libro académico. sí. Entonces, ¿qué sucede? Escriben a través de sus perspectivas y su perspectiva, considerando la cantidad de personalidades que tenemos, Ujú. es una personalidad de 36,000. Lo que significa que únicamente una persona en cada 36,000 personas que compren, lean y apliquen lo del libro, van a tener éxito a través de las enseñanzas de ese bestseller. Ah, ya. ¿Ok? Entonces, no funciona muy bien que digamos. No, Hay libros académicos que funcionan mucho mejor porque llevan estudios detrás y no es desde la perspectiva de un solo individuo, no es desde la perspectiva de un estudio. ok, De un ok. estudio, y eso es mucho más importante. Eh, por eso los libros no. Los ejemplos tampoco. Lo único que les puedo dar es el ejemplo de empatía y el ejemplo de simpatía. Ok. ¿Qué es la empatía y qué es la simpatía? Bueno, imagínense que están caminando por la calle Ujú. y que van con una amiga, ¿no? Ajá. Y de repente se cae esa persona por Sí. una coladera, el cantillado. Ay, pobre. ¿Sí? Entonces, la empatía es entender Ujú, que, bueno, lo que le está pasando a la persona, ujú. que se cayó, que está sufriendo en ese momento Sí. bueno, y que se siente mal. Y tú te sientes mal por lo que le pasó a esa persona. Tú tomas acción por lo que pasó a esa persona. Ah, todos ¿Sí? acción. Ok. Entonces lo que haces es, le hablas a la policía, a los servicios de emergencia, A etcétera, la etcétera. ambulancia, sí. Sí, lo que tienes que hacer. Ajá. Y ya una vez que haces eso, Sí. bueno, pues ellos se encargan, ¿sí? O sea, te quitas el cinturón y lo echas para tratar de jalar a tu amiga, o bajas la mano y tratas de sacarlo, Claro. etcétera. Pero, ¿qué es lo que pasa? La simpatía es cuando sucede lo mismo y le dices, espérame tantito, ahorita me meto contigo para que suframos juntos. Ay, ¿Okay? Culturalmente, culturalmente pasa algo muy interesante y me están diciendo que Facebook no está jalando. ¿Ah, sí? ¿Te están diciendo eso? Sí, vamos a ver. Yo aquí los tengo bien. Ok, No bueno, está jalando Facebook, amigos. Vamos a ver. vamos a ver. Bueno, en fin, yo sigo hablando de cualquier manera. Sí, estamos grabando de todas formas. Sí, Bueno, no. entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando eso sucede, Sí, no, espérame, ya me hice bolas por andar viendo lo de Facebook. lo de Ok, Facebook. puede salir una cuestión cultural también. Ajá, Por ejemplo, si estás en la calle y tienes ajá. un paraguas y está lloviendo y te encuentras con otra persona que no tiene paraguas y se está mojando y ves que esa persona está muy desesperada, ¿qué haces? Pues le ayudas ¿Cómo? con el paraguas. ¿Le regalas tu paraguas o lo pones debajo de tu paraguas contigo o cómo? Claro.
Claro cual. Compartes el paraguas. Sí, pero si estuvieras en Japón, no. En Japón lo que pasaría es, se te acerca una persona que no tiene paraguas, tú te das cuenta que no tiene paraguas Ujú. y en vez de, pues, compartir el paraguas, lo que haces es, bajas tu paraguas para sufrir al igual que ellos. O ¿Ok? sea, Porque para el japonés, desde la época del Bushido, ajá, desde la época medieval japonesa, feudal, perdón, sí, japonesa, sí. la simpatía siempre ha sido una virtud, Ah, ya. pero ahora no es, para nuestra cultura no es una virtud la simpatía, la empatía sí. Ujú. ¿Ok? Ok. Entonces, aparte de darles esos ejemplos, la inteligencia emocional no se maneja a través de ejemplos. Esto también lo hemos dicho antes. La inteligencia emocional se maneja a través de conocerte a ti mismo, de saber qué es lo que sientes y cuándo lo sientes y por qué lo sientes. Ok. A partir de ese conocimiento, entender cómo manejar tus emociones. Mira, A ver, únicamente hay una cosa de la que podemos estar 100% seguros en esta vida. No a ver. importa qué religión tengas, no importa qué Ujú, etos, ujú. ¿sí? Una cosa, y esa es de que existes. Sí, Esa es de que existes. Simplemente es de que existes. ¿Y por qué sabemos que existimos? Porque pensamos. claro. Hasta cuando dudamos de nuestra existencia estamos pensando. Claro, ya pensaste, ¿no? Por lo tanto estamos confirmando nuestra existencia. Así es, sí. Pero por el simple hecho de saber que ahora existes y que no tienes conciencia de el momento que empezaste a existir, te das cuenta que en algún momento no exististe en tu actual configuración, digamos. Ok. Precisamente por eso, si entendemos los principios de la física, el simple hecho de que existes y de que empezó tu existencia significa que en algún momento tiene que terminar. Entonces, por el simple hecho de que sabes y tienes conciencia de que existes, tienes la obligación de dejar de existir en algún momento. Mm, En la configuración que tienes actual. sí, en tu cuerpo. El simple hecho de que piensas y por lo tanto existes, y que dudas, por lo tanto piensas, por lo tanto existes, Sí, es muy importante entender que tienes la obligación de escoger. ok. Si cualquier cosa escoges. Si escoges no escoger, sigues estando escogiendo no escoger. Es cierto, sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tú puedes tener una reacción emocional hacia algo. La reacción inicial normalmente, si no llevas mucho control o no llevas mucha experiencia, es una reacción inmediata y no tienes ningún control sobre ella. Mm, Pero al crear conciencia de tus gatillos, vas a entender qué es lo que te prende a tomar tener esa reacción emocional. sí, Y en el momento que tienes conciencia de ello, lo que pasa es de que empiezas a desarrollar el filtro del que estamos hablando, que tenemos que crear para crear inteligencia emocional. En ese momento escoges tu reacción ante cualquier situación. ¿Es fácil? No. ¿Es sencillo? Tampoco. ¿Sí? Es el trabajo más difícil que vas a tener en tu vida, porque es un trabajo que jamás se acaba. Y ese trabajo es el trabajo de conocerte cada día más, porque cada día cambias. Cada día la persona que fuiste el día anterior muere cierto. y vuelve a nacer. El pasado ya no es tuyo. El futuro todavía no lo es.
Lo Así único que te es. pueden quitar en este mundo es el presente. Y el presente, si estamos hablando de física, de ciencia, ¿cuánto dura el presente? Bueno, científicamente el presente dura lo que dura la creación de un fotón. Son Nada. nanosegundos. Sí, nada. Ya lo que acabamos de decir ahorita ya es pasado. Sí, es más, el simple hecho de que lo digo y se tarda tiempo en pasar a través del aire para llegar a tus oídos, o de Ujú. pasar a través de todos estos electrones para llegar a los oídos de los demás, eso ya pasó, Ya es pasado. ya es pasado. Sí, sí, Punto. así es de fugaz el ahora, ¿no? El hoy. Sin embargo, nuestra percepción del tiempo no funciona así. Nuestra percepción del tiempo es muy interesante. Nuestro presente en realidad, nuestros momentos los vivimos en un 16avo de segundo a la vez. Pero nuestro concepto del presente dura aproximadamente 15 segundos. 15 segundos. Ya es muy poco. Es muy poco, ¿sí? Pero esos son 16 por 15 momentos. Son muchos momentos, pero es lo que rinde nuestro presente. Nuestro presente que conocemos como lo que en realidad estamos viviendo. Sí, el aquí y el ahora, El ahorita. aquí y el ahora. Entonces, esos 15 segundos son de momentos que ya viviste y lo que toma tu mente es el promedio de aquellos 15 segundos. Entonces, tienes 15 segundos para tomar esa decisión de cómo reaccionar. Pero también lo bello es de que hasta el día que te mueras, lo único que te quitan cuando te mueres son 15 segundos, porque el futuro no te pertenece y el pasado ya no existe. Lo único que te quitan son 15 ¡Qué segundos. fuerte! ¿Ok? ¡Qué fuerte! Ok, ok. No, a ver, Peter, vamos a aprovechar para saludar porque aquí tenemos a varios amigos que te están saludando. Vanessa Lara, que nos hizo la pregunta, dice que sí nos puede escuchar muy bien en Facebook sin problema. También nos dice Daniela Alok, te quiero, tía. Ay, qué linda, Dani. Muchas veces hasta México. Y también te dice Angélica Camacho que te saluda. Saludos. Y Dani te dice besos, Peter. Besos, besos. Ok, muy bien. Entonces, seguimos. Entonces, ¿seguimos con qué? ¿Qué preguntas tenemos? Ahorita la única pregunta realmente, aquí, bueno, aquí nos está comentando nuestra querida amiga Grapes, que dice, yo creo que inteligencia emocional es darle el justo valor a cada circunstancia. No es lo mismo cuando pierdes un reloj que te ha regalado tu padre a la experiencia de haber perdido a tu padre. Saludos. Ok. Sí. Bueno, vamos a ver. Hay una palabra ahí muy interesante que utilizaste, que fue valor. Ujú. ¿Saben cómo tomamos nuestras decisiones en realidad en esta vida? Tenemos una herramienta importante que si te haces consciente de ella, tu energía va a subir, tu vida va a cambiar. Y esa es que tomamos las decisiones a través de nuestros valores. Si tenemos suficiente rectitud, significa que no vamos a permitir que ninguna persona o situación vaya a afectar nuestra manera de tomar decisiones, o sea, nuestros valores. Ok. Pero si no hay rectitud, entonces una circunstancia u otra va a cambiar los Mm, valores que tiene. Vamos a poner un ejemplo y me gustaría que alguien me contestara. ¿Ok? Es una pregunta que yo hago mucho a mis clientes. ujú. Es esta. Imagínense que hay 3 estudiantes. Van a tomar un examen. Un examen final. ¿Sí? ¿De qué? No importa.
Eso, Ok. imagínenselo ustedes, un examen final. Pero bueno, un estudiante no estudió. Entonces le dice a otro, oye, ¿me dejas copiarte tu examen? Y el otro estudiante le dice, sí, claro, sin problema. Y el tercer estudiante dice, ¿saben qué? Esto no se vale, los va a acusar. Y va y los acusa. Pregunta número 1. ¿Quién es el bueno y quién es el malo? Ahí está. Amigos, contéstenle a Peter, a ver. Y mientras tanto, contéstame tú. ¿Quién es el bueno y quién es el malo? Pues realmente yo no veo que el, el, el bueno es el que le dice al otro, sí, pero al mismo tiempo le está haciendo un daño. Mm, Hay que pensarlo y hay que pensarlo en términos bastante absolutos. Sí, o sea, no debe de dejar que le copie porque no lo ayuda de momento, pero realmente lo está perjudicando. Ok, Porque ese muchacho no estudió y más adelante, pues, va a sufrir las consecuencias, ok. ¿no? Sin tanta vuelta, ¿quién es el bueno y quién es el malo? No hay que tratar de justificarnos. Hay que contestar así, rápido. ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el bueno y quién es el malo? Bueno, el bueno es el que dice que no es justo, o que los va, El que acusa. el que acusa porque No necesitamos justificación. por sus valores, ¿no? Que dice esto que están haciendo es una trampa, ¿no? La razón por la que no, digo, no necesitamos justificaciones para que nadie más esté pensando como tú. Todo el mundo tiene que Ah, pensar por sí mismos, all ¿sí? right, sí. Entonces, ¿quién es el bueno, quién es el malo? Oh. Pues yo digo que el bueno es el que tiene claro los valores, ¿no? De que dice, ¿Cuál de los tres es el bueno? ¿El que acusa, el que pide, el que hace trampa o el que ayuda? pues yo digo que el que ayuda desde el principio pienso que es el que ayuda. Mira que vas a cambiar de opinión. Acabo de cambiar de opinión, Rapidísimo, ok. ¿Y quién es el malo? pues el que quiere copiar, Ok. ¿Quién es el sabio y quién es el tonto? pues el que sí sabe contestar y el tonto el que Pero ahí quiere no sabemos copiar. quién sabe contestar. Ahí nunca dijimos que todos saben, que alguien sabe contestar. Ajá, Uno pide copiar, otro copia y el otro acusa. ok, ¿Cuál es el sabio y cuál es el tonto? pues el tonto es el que quiere copiar y el sabio es el que lo deja que copie. A ver si nuestros amigos aquí también dicen, al final de la vida, aquí Grapes nos dice, al final de la vida no te pide calificaciones, sino conocimientos. Dice Grapes, yo creo que no hay buenos ni malos, es cuestión de valores. Ajá. Aquí esto es una prueba de valores y de ética. Ok. Precisamente la preguntamos porque en la vida nos forza a tomar decisiones. ¿Sí? Ujú. Entonces, por eso digo, términos absolutos, este o este. Así de fácil. Sí, voy de acuerdo. No hay en realidad bueno, no hay en realidad malo, pero para este ejercicio, con esto, identificamos los valores de la gente e identificamos su ética. Y es Eso. importante. Y el ejercicio es sumamente importante y no podemos andarnos con filosofías periféricas para esto. Necesitamos entender, tenemos que tomar decisiones para entender nuestros propios valores. Entonces, la tercera pregunta es, ¿quién es el práctico y quién es el impráctico? Ay, pues el práctico, pues yo creo que el práctico es el que quiere copiar. ¿Y el impráctico? El que deja que le copien. Aquí me está diciendo Reina María Mendiolea. Hola, muchos saludos, Reina. Dice, no es blanco y negro. Precisamente por eso hacemos estas preguntas. Sabemos que no es blanco y negro. Ajá, ¿Sí? El blanco y negro ese lo dejamos en el kinder. Lo ok, que pasa es de que cuando estamos viendo sí, cuestiones de valores, nos sí, tenemos que poner en una posición hipotética donde hay absolutos. Porque únicamente viendo los absolutos y desde estos puntos de vista podemos identificar
cómo vamos a tomar decisiones, por lo tanto podemos ver cuáles son nuestros valores y podemos identificar nuestra ética. Eso, ¿Sí? Los valores eso. nos dan la moralidad, la ética son las reglas de la vida. La decisión se toma a través de, bueno, la decisión de seguir o no la ética se toma a través de nuestros valores. Por eso hacemos preguntas así. No hay blanco y negro. Wow. Esas las dejamos en el kinder, no hay blanco y negro. Pero lo que sí es de que necesitamos poder contestar en términos más absolutos este tipo de preguntas para poder claramente identificar aquello que la mayor parte de la gente no sabe identificar dentro de sí mismos. Y no saben precisamente porque se dan el pretexto de es que las circunstancias son distintas, es que no hay blanco y negro. Y ese pretexto, que no es más que un pretexto, Pretexto. ¿sí? No nos permite definir nuestros valores de una manera clara. Y si no definimos nuestros valores, nos van a hacer como muñeco de trapo la gente Claro. y nuestras decisiones van a ir variando y nuestra energía va a ir variando. Entonces, la segunda parte de esta pregunta es, mismos estudiantes, misma situación. Sí. Sin embargo, el examen es de neurocirugía y únicamente uno de ellos va a poder operar a la persona a la que tienen que operar el día siguiente y es una cuestión de vida o muerte. ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? Pues yo digo que el bueno es el que sabe. Otra vez, nada más hay tres personas. El que acusa, el que pide copiar y el que deja copiarse. El que, el que tiene el conocimiento. Nada más hay tres. No sabemos si hay alguien con conocimiento. Está el bueno, ¿quién es el bueno? ¿El que copia, el que se deja copiar o el que acusa? Híjole, está canijo. Pues yo creo que sería el que acusa, ¿Y el malo? pues el que quiere copiar. ¿Cuál es el sabio y cuál es el tonto? Ay, espérate que déjame ver aquí. Dice María del Carmen Álvarez, dice el malo que se deja copiar. Y luego aquí dice Graves, el práctico es el que copia y el impráctico el que acusa. ¿Bien? Esas son cuestiones culturales muy interesantes, ahorita les explico. Y Vanessa, haznos una pregunta, porque tú nos hiciste una pregunta inicial. A ver, bueno, más bien no nos hagas pregunta. ¿Tú qué opinas, Vanessa? A ver, Luego, ¿quién es el sabio y quién es el tonto? de la misma situación. Sí, pero es un examen de neurocirugía y van a operar el día Sabio. siguiente, vida o muerte. Pues el sabio es el que se deja copiar. No. No sé tú. Pues es que si va a ser la cirugía y ese es el que se deja copiar, es porque es el que sabe. Ay, qué ¿Verdad que es difícil? Ok, difícil. la tercera pregunta. ¿Quién es el práctico y quién es el impráctico? Ay, pues el práctico es el flojo que quiere copiar. ¿Así? ¿Qué tan práctico va a ser cuando se le muera en la cama el paciente Ah, y sí, tiene sí. que tratar y lidiar No, con eso el resto de su vida? de veras, ¿qué es lo de? A ver, ay, ¿qué se dice? El que se deja copiar. El tonto, pero no estamos hablando de tontos. Sí, el Sí. tonto y el sabio. Ah, sí, el tonto. El tonto, el que se deja copiar, Mm, ok. dice Carmen. Entonces lo que pasa es esto. Cuando variamos de la primera situación a la segunda situación es porque tenemos una variante en nuestra moralidad y nuestra ética. Y nuestra ética y nuestra moralidad no están fijas. Oh, ok. ¿Sí? Entonces es interesante. Cuando a mí me hicieron esta pregunta, a mí nada más me hicieron una. Pues, ¿quién es el bueno y quién es el malo? Yo dije, bueno, pues, en la primera instancia, ¿quién es el bueno? Pues, el bueno es el que acusa. Yo dije, Ujú. ¿sí? ¿Y el malo quién es? Bueno, pues el malo, pues es el que Quiere el que copiar. quiere copiar.
Me dicen, ¿pero por qué? El que quiere copiar, lo que está haciendo es está poniendo a dos personas en una posición negativa. Y el que acusa es porque tiene sus valores bien puestos, Sí, ¿no? exacto, Sin sí. embargo, vamos a hablar de lo que pasa en Rusia. En Rusia, dicen, el bueno es el que se deja copiar y el malo es el que acusa, porque el malo no sabe que, bueno, no debería ser un acusón, no debería ser eso, eso es malo, eso es algo socialmente incorrecto. Ajá. Entonces vemos que desde la Unión Soviética hay cierto nivel de corrupción en ese país. Lo mismo pasa en Latinoamérica, curiosamente. Pero si le Ah, preguntas a gente en Estados Unidos de un nivel o aquí socioeconómico en alto o Inglaterra. aquí en Inglaterra van a decir, Sí. no, 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 no. El malo, el malo es el que pide copiar y el bueno es el que acusa. Entonces vemos una moralidad que se desarrolla a través de la cultura. Así Pero es. cuando hay una variante, vamos a cambiarlo. Cirugía plástica, no pasa tanto. Ah, no. Y si le friegan la cara a otra persona, bueno, No, pues ya, ok, le fregaron la cirugía, vida. neurocirugía. Ah, no, ahí cambia todo porque puedes matar a una persona. Ok, Sí. pero no debería cambiar. La constancia de los valores debe siempre existir. Y así te salvas y te ahorras un montón de energía porque no estás tratando de tomar decisiones de diferentes maneras dependiendo de la situación. No significa que debes ser inflexible. Claro. Lo que pasa es de que no debes ser flexible con tus valores. Ay, ¿Sí? está, qué fuerte Porque la eso. rectitud no es Claro. popular. Sin No, embargo, es lo único que hace que seas fiel a la persona que más importa, que eres es tú tú. mismo. De esa Claro. manera, economizas también tu energía emocional, tu energía mental y tu energía física. Wow, qué interesante, qué bárbaro. No, 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 me encantó esto. Aquí dice Graves, el que cumple con ética y responsabilidad en su trabajo. Ujú. Ahora vamos a ver, la ética es muy interesante porque hay muchas formas de ética. Sí. Por ahí dicen, es que esto es maquiavélico. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es lo que piensa la gente que significa eso? Bueno, es que Maquiavelo la gente lo ve como una persona que fue ventajoso, que veía que sus estrategias eran como casi diabólicas, por decirlo, ¿no? Así la gente puede ver al príncipe. Bueno, eso es porque no lo leyeron bien. Ok. ¿Sí? Dice maquiavélico, maquiavélico, ¿por qué? Por consecuencialista. Lo que pasa es de que Maquiavelo dice, bueno, el fin justifica los medios. Pero eso no es más que consecuencialismo, es una forma de ética. Y una forma de ética bastante válida. Yo soy consecuencialista negativo. ¿Qué significa eso? El fin es importante, pero en el proceso jamás hay que hacer daño. Ese es consecuencialismo Ah, negativo. claro, ¿Sí? muy bueno. Pero a la vez soy objetivista. ¿Qué significa? Que mis decisiones siempre las tomo en base a mis valores. Y eso es relativamente reciente. Llevo como 5 o 6 años de hacer eso. Luego, aparte de eso, soy relativista. ¿Qué significa eso? Significa, a mí mismo me tengo que ser fiel. Punto. A mí mismo. Ok. El utilitario es la persona que dice, el bien de muchos es más importante que el bien de pocos. Yo no soy así. Yo no soy así. Yo me tengo que ser fiel y leal a mí mismo. No significa que me pongo antes que todo lo demás. Lo que significa es de que pongo mis valores por enfrente de lo demás y los Ah, demás. claro. Y muchas veces son valores completamente opuestos a lo que mucha gente pensaría que es benévolo. Sin embargo, yo siento que para mí esto es benevolencia. Ah, claro, es cada quien lo que sienta Exactamente. cada uno, o sea, no necesitas contar con la aprobación de los demás, sino Mm. que necesitas tú estar seguro de tus valores. Sí, Entonces, Maquiavelo está mal entendido porque Maquiavelo, ventajoso, a ver, este señor era tan inteligente que
pudo haber sido príncipe Sí. de algún principado, rey. No, Ah, él hacía reyes, él hizo líderes. ¿Sí? sí. En la historia tenemos algunos kingmakers, gente que hacía reyes. Sí, que hacía Maquiavelo, reyes, uno de esos, sí. por su estrategia. Sin embargo, ¿qué es lo que hacía? Observaba, creaba estrategia, Ujú, la identificaba, la explicaba, pero ¿por qué explicaba? ¿Qué explicaba y cómo? O sea, lo explicaba para entender ujú, y para hacer entender, pero también para ayudar a observar y también para ayudar a defender. Si yo sé que mi empresa está bajo ataque interno, puedo defenderla. ujú, Sin embargo, si no he leído Maquiavelo y no veo yo las señales ujú. de que hay un complot en contra de mí dentro de mi propia empresa, no lo voy a ver. Y el boicot va a caer. Sí. Y parte de la estrategia es entender la defensa. Entonces, la ética maquiavélica no es tan mala, pero está mal entendida por falta de estudio, por falta de información, por, bueno, Sí, porque ignorancia. realmente no lo han leído, o mucha gente se va con nada más, ya es un término, ¿no? Es un Es que término. es maquiavélico, ¿no? O sea, pero sí la mayor parte de las gente que está en política es obligado a que lean a Necesitan leer Maquiavelo. Maquiavelo, necesitan leer Sun Tzu, Sí. necesitan leer, necesitan leer, bueno, yo recomiendo mucho leer a Miyamoto Musashi, yo Ujú. recomiendo leer mucho el Bushido. La estrategia es Bueno. importante, pero la estrategia viene por todos lados. Ahora, bueno, pero hablando, regresando a la inteligencia Sí, emocional, entonces realmente es el que uno vaya desarrollando esa conciencia, ¿no? conciencia de sí De mismos. sí mismo, ¿no? Y Claro. precisamente por eso entramos a este tema de los valores y la ética, porque Ajá. si entendemos que nuestras emociones son nuestras decisiones, tenemos que entender Sí, que nosotros sí. tenemos la obligación de decidir, entonces necesitamos entender cómo tomamos decisiones. Y nuestras decisiones se toman a través de nuestros Esos valores. valores. Sí, Entonces, para entender eso, por eso empezamos con estas preguntas, que son preguntas de claro, valores y ética. claro, La otra claro. pregunta que hago, que es muy, muy, muy interesante y muy importante, es esta. Hay, estás manejando un coche, es un coche deportivo únicamente de dos plazas, la del A ver, conductor y otra. amigos, pongan atención a la pregunta. Okay. A ver, Únicamente hay dos plazas, sí, la del conductor y la del pasajero. No hay más. sí, Caben dos personas, punto. punto. Nadie puede entrar en la cajuela, nadie puede estar en las piernas de otra persona, nada. Pasas y llegas a una parada de autobús donde está lloviendo, pero es una lluvia horrenda. Torrencial. Y en esa parada de autobús ves que dice el letrero, próximo autobús en hora y media. Sabes que ese autobús va hacia un hospital. Ese hospital está como a 40 minutos. Y dices, ajá, hay tres personas. ¿Quiénes son esas tres personas? Y te das cuenta que está tu mejor amiga, amigo o amiga, que te acaba de salvar la vida hace una semana. Literalmente te la acaba de salvar. O sea, algo está pasando, estás a punto de morir, te salva la vida. Y la segunda persona es una viejita que tiene que llegar al hospital y se nota que está enferma. Mm. La tercera persona es el amor de tu vida. Oye, me la estás poniendo sumamente difícil, Claro, ¿no? mi trabajo es hacer preguntas difíciles y tener No. conversaciones muy complejas. Ok, Oh my entonces, God. la pregunta es, ¿qué haces? Pues ahí yo, es que si está el amor de mi vida, pues me lo llevo. ¿Ok? ¿Y alguien más que nos diga? A ver quién más. Ivette Allen te manda muchos Hola, mi queridísima saludos. Ivette. Y también, a ver, aquí.
Carmen y también Lorena. Bueno, te mandan saludos, pero no, nadie nos dice aquí, mira, aquí. Ivette dice, mando a mi amigo y a la viejita en el carro y me quedo con el amor de mi vida. Eso es lo que yo Ay, contesté también. qué bonita mi Eso es lo que yo Ivette. contesté también. Sí, de acuerdo. ¿Qué nos dice esto? Qué linda Ivette. Esto nos dice, bueno, esto nos dice que Ivette es una persona sumamente práctica. Pero ¿quién va a manejar el coche? Y amigo, El amigo, sí, porque la viejita no creo. em, Muy bien hecho, bravo, Ivette. no es una pregunta truco y no hay una respuesta correcta o una incorrecta. La gente que dice me llevo a mi amigo o a mi amiga es porque tienen la lealtad como un valor importante. Claro, La gente que dice me llevo a la viejita es porque son utilitarios, sí, ¿sí? Valoran a otras personas y claro. su valor ahí es un valor utilitario que es el altruismo, Altruismo, ¿sí? que es Y muy importante. la persona que valora, bueno, la persona que se lleva el amor de su vida, como dijiste tú, valora el amor y la conexión. Ese Sí, es su valor. Las gentes como Ivette y como yo, lo que valoramos es el pragmatismo, ¿sí? Entonces, es interesante, pero ninguna de estas respuestas es incorrecta, ¿sí? Igual que antes, ninguna de las respuestas es incorrecta y muchas veces depende de la cultura de las gentes. claro, Lo que, lo que tenemos que hacer es hacer el test en una situación y en otra que cambia, ¿no? claro, claro. Eso es todo. Ah, qué interesante, Peter. No, 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 es que de veras, ya ven, amigos, con Peter nos podemos quedar horas hablando con él. La verdad es que es una maravilla, Peter. Pues yo de veras te agradecemos muchísimo, muchísimo esta plática que nos has dado. Un placer. Y bueno, no sé, ¿quieres concluir con algo? Muy sencillo. ¿Quieren desarrollar su inteligencia emocional? Lo primero que tienen que hacer es empezar a conocerse a sí mismos. Ok, Y lo que les recomiendo que hagan con eso es que regalen, no tiren, regalen todos los libros de autoayuda populares que tienen, porque ninguno les va a servir. Una persona en 36,000 personas van a tener éxito a través de eso. Sin embargo, si te llegas a conocer a ti misma, vas a tener una muchísimo mayor posibilidad de éxito. Si tienes libros académicos que te pueden ayudar a conocerte, usa esos. Pero sobre todo lo que tienes que hacer es pensar. Piensa, piensa bien, piensa a diario mm. y escribe tus pensamientos. Eso, escribe. Y al final, la única pregunta que en realidad vale la pena hacerse, Mm. la única pregunta importante en esta vida es, ¿quién soy? Muy bien, con eso nos deja Peter, ni más ni menos. ¿Quién soy? A ver, piénsenlo, amigos. Y el próximo jueves nos vemos aquí. Ya tiene tarea suficiente. Hay Se gente tarda toda su que se vida. pasa la vida pensando, ¿quién soy? Ok, bueno, pues amigos, yo soy Emma Alonso, que los invita para el próximo jueves que nos vean en este su programa y le agradecemos muchísimo a Peter que esté aquí con nosotros y esperemos que para el próximo jueves también esté aquí con nosotros y nos siga platicando sobre estos temas tan importantes y sobre todo que vienen de un super experto, un coach muy reconocido, que le agradecemos mucho que esté con nosotros. Bueno, pues nos despedimos. Adiós. Hasta luego.